Bienvenidos y bienvenidas a esta junta de compartimiento del grupo CODA Despertar y Codependientes Anónimos. Mi nombre es Laura Angélica y soy codependiente. Hoy seré la coordinadora de esta junta. Agradecemos a nombre de Pilar del grupo Camino a la Libertad con el tema Aceptar la derrota me vuelve a la vida, que nos regale el servicio de compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. Muchas gracias. Les pedimos por favor conectarse desde un lugar retirado de personas ajenas al grupo, en un lugar silencioso y tranquilo, y cerrar su cámara, ya que esta junta será grabada y subida a nuestro canal de YouTube. También les pedimos mantener sus micrófonos cerrados para poder permanecer concentrados y sin interrupciones durante la reunión. Por favor, ayúdenme a abrir esta reunión con un momento de silencio para meditar y reflexionar sobre el propósito que aquí nos reúne y ponernos en manos de nuestro poder superior. Comenzamos. Quien quiera seguir haciéndolo desde su espacio puede hacerlo, y quien quiera hacer unidad puede abrir su micrófono para decir las oraciones de apertura y la oración de la serenidad extendida, la oración de apertura de Coda. En el espíritu del amor y de la verdad, te pedimos, poder superior, que nos guíes al compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Abrimos nuestros corazones a la luz de la sabiduría, la calidez del amor y la alegría de la aceptación. La oración de la serenidad extendida. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Concédeme paciencia con los cambios que toman tiempo, apreciación de todo lo que tengo, tolerancia a los que tengan diferentes luchas y la fuerza para levantarme e intentarlo de nuevo un día a la vez. Codependientes Anónimos es una fraternidad de personas cuyo propósito común es el de desarrollar relaciones sanas. El único requisito para ser miembro es el deseo de tener relaciones sanas y amorosas. Nos reunimos para darnos apoyo y compartir un viaje de autodescubrimiento, aprendiendo a amarnos a nosotros mismos. Al vivir este programa, nos volvemos cada día más honestos con nosotros mismos acerca de nuestras historias personales y nuestros comportamientos codependientes. Codependientes Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no apoya ni se opone a ninguna causa. El único objetivo de CODA es llevar el programa espiritual de recuperación para la codependencia a quien más lo necesite. Confiamos en los 12 pasos y las 12 tradiciones como fuentes de conocimiento y sabiduría. Estos constituyen los principios de nuestro programa y sirven de guía para desarrollar relaciones honestas y satisfactorias con nosotros mismos y con los demás. En CODA, cada uno de nosotros aprende a construir un puente que nos conecta con un poder superior según lo concebimos, permitiéndoles a los demás el mismo privilegio. Este proceso de renovación es un regalo de sanación para nosotros. Al trabajar activamente el programa de Codependientes Anónimos en nuestras vidas,
podemos alcanzar un nuevo nivel de dicha, aceptación y serenidad. Te damos la bienvenida a CODA, un programa de recuperación de la codependencia donde cada persona puede compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en un esfuerzo por encontrar libertad en donde hubo ataduras y hallar paz en donde existió confusión en nuestras relaciones con nosotros y nosotras mismas y con las demás personas. La codependencia es una conducta compulsiva profundamente enraizada, nacida en nuestro sistema familiar, algunas veces moderado y en otras extremadamente disfuncional. Hemos intentado utilizar a otras personas como nuestra única fuente de identidad, valor y bienestar, y como una manera de restaurar las pérdidas emocionales. Nuestras historias personales también pueden incluir otras adicciones poderosas que a rato hemos usado para enfrentarnos a nuestra codependencia. En la vida hemos aprendido a sobrevivir, pero en CODA estamos aprendiendo cómo vivir la vida mediante la aplicación de los 12 pasos y de los principios de CODA en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones, tanto presentes como pasadas. Podemos experimentar una nueva liberación de nuestros estilos autoderrotistas de vida. El compartir nuestra experiencia es nuestra manera de identificarnos y nos ayuda a liberarnos de las ataduras emocionales de nuestro pasado y del control compulsivo de nuestro presente. Independientemente de cuán traumático haya sido tu pasado o cuán desesperanzado te parezca tu presente, en el programa de Codependientes Anónimos hay la esperanza de un nuevo día. Esperamos que aquí encuentres una nueva fortaleza interior para ser lo que Dios pretende que seas, una persona valiosa y libre. Los 12 pasos de CODA son los lineamientos espirituales que nos llevan a nuestra rehabilitación personal. 1. Admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. 2. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría restaurar nuestro sano juicio. 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios como cada uno entendemos a Dios. 4. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de todos nuestros errores. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos a Dios que nos libere de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y de la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios tal como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros codependientes y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Las 12 tradiciones de CODA son los principios espirituales que guían nuestras reuniones. 1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de CODA. 2. Para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un poder superior amoroso que se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes son solo servidores de confianza.
no gobiernan. 3. El único requisito para ser miembro de CODA es desear relaciones sanas y amorosas. 4. Cada grupo debe mantenerse autónomo, excepto en asuntos que afectan a otros grupos o a CODA como un todo. 5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje a otros codependientes que aún sufren. 6. Un grupo de CODA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de CODA a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo espiritual primordial. 7. Todo grupo de CODA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. 8. Codependientes anónimos siempre deben mantener su carácter no profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. 9. CODA como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. CODA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en controversias públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa en atracción más que en promoción. Nosotros necesitamos mantener siempre el anonimato personal ante la prensa, radio, cine y todos los demás medios públicos de comunicación. 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Tónica y acuerdos de conciencia por el bienestar del grupo. Esta junta es de compartimiento. Agradecemos a Pilar del grupo Camino a la Libertad, que haya aceptado el servicio de compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza sobre el tema "Aceptar la derrota me vuelve a la vida". Muchas gracias. Por acuerdo de conciencia, nuestro invitado nos compartirá 50 minutos de su tema y después tendremos el resto de tiempo para preguntas y respuestas. Para ello, les pedimos poner su primer nombre en el perfil de la aplicación para que sepamos cómo dirigirnos a ustedes y prender su cámara. Ah, no, hoy no se prende la cámara, perdón, es que se está grabando. Pueden hacer su pregunta o comentario de forma oral o escrita. Si es de forma oral, les pedimos levantar la manita de Zoom y esperar su turno. Se les darán 3 minutos para hacerlo. Si es por escrito, les pedimos hacerlo en el chat de la aplicación. Asimismo, se pide firmemente no tomar fotos ni videos, así como tampoco grabar audios de las juntas. Por acuerdo de conciencia, solamente esta junta será grabada en voz, sin imagen, para poderla subir en nuestro canal de YouTube. Para compartir, te pedimos apegarte al tema que se compartió y evitar hacer tribuna o comentarios fuera de contexto. Por acuerdo de conciencia, el coordinador de la junta tiene la facultad de cerrar micrófonos, cámaras y de mantener en la sala de espera a aquellas personas que rompan el bienestar común de esta junta. Primera tradición. Si tu problema está relacionado con el consumo de alguna sustancia u otra compulsión, lo más indicado es asistir primero a los grupos especializados para su caso, independientemente de que asistas a CODA Despertar. Todo lo anterior es parte de la autonomía del grupo CODA Despertar y está basado en el principio de respeto a la comunidad. Bienvenidos y bienvenidas. Esta junta es de todos nosotros, incluido nuestro poder superior. ¿Hay alguien que se acerque por primera vez? Si hay alguien, se Yo, puede. Ah, oh, qué yo, bien, pues yo damos. soy, y es muy temprano donde estoy. Ay, qué barbaridad. ¿Qué hora es?
Ahorita son las 5:10 de Ay, la bueno, mañana. pues qué bueno que estás aquí. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Miriam, Miriam, mucho gusto, Miriam. me gusta. Miriam, bienvenida. Quiero decirte que hoy tú eres la persona más importante para nosotros. Y pues no sé si haya alguien más. Pido que abra su micrófono y se presente con su primer nombre o como quiera que les llamen. Hola, yo soy Jazz, pero no es mi primera vez en el programa. Llevo 3 semanas, pero sí en este grupo. Como Ah, compartieron que iba a haber el compartimiento, pues me interesó el tema e ingresé. ay, claro, pues bienvenida. Gracias. Estás en casa. Bueno, ¿hay alguien más que se acerque por primera vez? Hola, yo soy Gracia y estoy en la misma situación que Jazz. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Bueno, pues vamos a comenzar. Em, Tienes 50 minutos, Pili. Em, yo voy a cerrar mi micrófono y pues te escuchamos con amor, respeto y atención. Claro que sí, Laura, muchas gracias. Y pues bueno, aceptar la derrota me devolvió la vida. Es el título eh, de, de este compartimiento y, y un título que desde que Laura me invitó, nació así en mi corazón, porque vamos a hablar del primer paso y, y pues se necesita esa derrota. En mi caso fue una derrota que me devolvió la vida. Y bueno, mi nombre es Pilar G, tengo conductas codependientes y hoy puedo decirles, chicos, que cada vez las tengo menos, que la recuperación sí existe. De lo contrario, ¿para qué existirían estos grupos, no creen? Si no nos ayudan a recuperarnos, pues ¿para qué vamos? Entonces he podido comprobar, pues después de 26 años de estar en grupo, que sí funcionan y funcionan muy, muy bien. Y pues hoy me siento muy dichosa, agradecida con el grupo Despertar, con mi poder superior por traerme a este lugar hermoso frente a ustedes con esta invitación. Y bueno, después de un largo viaje por la India, que estuve casi año y medio, eh, y después de unos breves días, o sea, llevo una semana aquí en mi hogar, y que pueda yo estar después de tanto tiempo en una junta frente a mis compañeros que me han ayudado durante todos estos años a irme recuperando, a ayudarme a levantarme cuando caigo, a atraerme a una charla como estas, en las cuales me recuerdan mis inicios, la experiencia que he tenido y cómo me ha dado esa fortaleza el programa para, pues para poder seguir adelante, para poder tener esta esperanza que puedo compartir con ustedes. Entonces, bueno, me gustaría pedirles, chicos, y digo chicos porque como no veo la pantallita, no sé si vemos hombres y mujeres, entonces me voy a dirigir así, y porque creo que es un grupo mixto, así que entonces eh, quisiera empezar con una meditación muy especial que se llama Autobiografía en 5 actos. Y, y vamos a empezar cerrando los ojos, por favor, haciendo 3 respiraciones profundas. Y regresamos a nuestra respiración natural, tal y como es, sin querer hacer cambios. Simplemente como entra y como sale el aire por mis fosas nasales. Siempre quiero estar controlando todo, cambiando todo,
Ahorita voy a dejar que mi respiración sea tal y como es. Si es profunda, es profunda. Si es superficial, es superficial. Voy a aceptar mi respiración tal y como es en este momento. Quédate unos segundos solo observándolo. Y ahora te pido que escuches con mucha atención. Bajo por la calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Me caigo dentro. Estoy perdido. Me siento impotente. No es culpa mía. Tardo una eternidad en salir de él. Bajo por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Finjo no verlo. Vuelvo a caer dentro. No puedo creer que esté en el mismo lugar. Pero no es culpa mía. Todavía me lleva mucho tiempo salir de él. Bajo por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Veo que está allí. Caigo en él de todos modos. Es un hábito. Tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mía. Salgo inmediatamente de él. Bajo por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Paso por el lado. Bajo por otra calle. Reflexionar en esto tiene por objeto producir un auténtico cambio en lo más profundo de nuestro corazón. Así que te pido que te quedes por unos segundos más reflexionando qué es lo que te dice esta autobiografía de 5 actos. ¿En cuál de los actos estás tú? Y si gustas, puedes abrir tus ojos o continuar escuchando la charla con tus ojos cerrados. Hay muchas personas que llevan años en grupo y siguen quejándose de lo mismo y sufriendo por lo mismo de hace 1, 5, 10, 20 y hasta 50 años. Que como decimos en grupo, solo van a calentar la silla. Yo, obvio, fui una de ellas. Y quiero compartirles ahora mi experiencia. Yo no llegué a este programa buscando espiritualidad, llegué derrotada. Y fue esa derrota la que sin saberlo me devolvió la vida. Y pues bueno, brevemente les voy a platicar cómo era mi vida antes de conocer Cole. Era yo una mujer casada, desdichada, cornuda, maltratada. Solo vivía para estar guapísima, siempre arreglada, para que mi esposo no se fuera con otra mujer. Y bueno, en esa etapa, antes de entrar a CODA, mi hijo tenía 17 años, solo tengo un hijo. Y a los 17 años ya era alcohólico.
y pues obviamente él tenía que buscar algo que lo sacara de tanto sufrimiento. Para él lo que le funcionó fue el alcohol. Y esto no fue extraño, pues yo inicié antes que él con el alcohol. A los 15 años yo ya tenía problemas de alcoholismo. Y mi papá también inició muy chico y la mayoría de su familia también iniciaron su carrera alcohólica a muy temprana edad. Así que bueno, mi codependencia nace de pertenecer a una familia alcohólica. Y no me voy a detener mucho en el pasado, chicos, porque me gusta solo mencionarlo para que sepan por qué llegué a grupo, ¿sí? En esta condición en la que muchos de nosotros hemos llegado. Eh, prefiero hablar del proceso, o sea, eh, sí es este punto muy importante, porque yo me acuerdo cuando yo llegué a grupo, escuchaba a personas que daban su testimonio y pues era una vida color de rosa, era una vida maravillosa. Y pues yo no me identificaba porque yo decía, no, mi vida es una tragedia. Entonces, aprendí que sí es importante el compartir el F completo, es decir, la experiencia, cómo era mi vida antes de llegar a grupo, y la mía pues era así, que estoy segura de que podemos eh, compartir esta experiencia, chicos, varios de nosotros, que, que hemos pertenecido a familias alcohólicas o que hemos tenido nosotros nuestras propias adicciones. Y pues bueno, la codependencia es la máxima adicción de donde nace todo lo demás. Porque en mi caso era tanta mi codependencia que yo con el afán de querer quitarle el alcoholismo a mi papá, probé el alcohol cuando era pequeña, 15 años, y, y ahí me enganché. El caso de mi hijo, pues fue eh, pues el querer fugarse de un ambiente tan hostil como el que vivía en su casa. Y pues bueno, así es como yo llego a CODA. Y ahora quiero hablarles del proceso, qué es lo que a mí me sucedió cuando descubro ya esto que era mi hijo es alcohólico. El único hijo que tengo, que además es un adolescente, es alcohólico. Y llegué así a CODA. Al principio me la pasé llorando, llorando y llorando y esperando a que me dijeran la fórmula para quitarle el alcoholismo a ese hijo mío. Y además dejar de tener tantos problemas con mi marido que obviamente se acrecentaron cuando nuestro hijo fue internado en la clínica, cuando tenía 19 años. Y bueno, yo fui escuchando que aquí no daban consejos, no nos decían qué hacer, perdón. Y claro que me decepcionaba porque pues yo iba por la receta, yo iba para que me dijeran cómo ser feliz quitándole el alcoholismo a mi hijo y haciendo un marido fiel y precioso, ¿no? Entonces sí me decepcionaba yo porque pues bueno, no me decían cómo hacerle, pero sí escuchaba yo cómo habían hecho ellas y digo ellas porque yo sí iba a un grupo de puras mujeres en ese entonces. Y, y bueno, escuchaba qué hacían y que los pasos, y poco a poco empecé yo a, a decir, pues bueno, quiero sentir lo que estas mujeres sienten cuando dicen que están en paz y que tienen serenidad, y pues yo estoy toda angustiada de que a mi hijo le pasen cosas. Entonces, pues bueno, llegó un día el primer paso, que es el que me han regalado el día de hoy en este grupo para compartir. Y para mí, pues, iniciar el año, enero, con el primer paso, pues es maravilloso, porque dicen que este paso es el único que hay que hacerlo perfecto. Si no me derroto, no me va a salir ni el segundo, ni el tercero, ni el octavo, ni el onceavo, y mucho menos el doceavo. Entonces,
el primer paso, que para mí no fue fácil, esta derrota, pues fue así como, ¿cómo es que, cómo es que yo no voy a poder, ¿no? Si siempre he escuchado y tú puedes y la gente triunfadora puede, yo quería ser una triunfadora, pero me di cuenta de que realmente no podía y vino la derrota. Apareció este primer paso, siempre lo escuchaba cuando lo leían, pero cuando me hizo total sentido y escuché el paso, ya no desde la cabeza, sino desde el corazón, y escuché, admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. ¿Qué significa admitir? Porque además yo soy muy de investigar, ¿no? O sea, no soy de las que lo que me digan ya lo hago, sino que, ¿qué es admitir? Pues bueno, es permitir que algo o alguien entre, en este caso, en mi caso propio fue, yo admití un concepto que me estaban enseñando en CODA. ¿Y qué me estaban enseñando? Pues que era impotente ante otros. ¿Qué es la impotencia? Es la falta de poder para hacer algo. No puedo hacer muchas cosas. Soy impotente ante las conductas de los otros, que en mi caso era, no puedo hacer nada para que mi hijo deje de beber. No lo puedo obligar. Si él quiere, se morirá de borracho, o si él quiere, encontrará su camino a la recuperación. Pero yo no lo puedo cambiar. Así como tampoco puedo hacer que mi esposo me ame de la forma que yo quiero. Que mi madre haga lo que yo considero bueno para ella. Lo mismo mis hermanos, mis empleados y todo aquel que me rodea, porque lo que yo quería era controlar al mundo como titeritos, porque yo era la que creía que sabía cómo debía actuar cada uno de mi familia. Y principalmente mi hijo, que es por quien llego yo a CODA, ¿no? Y pues bueno, hace poco encontré una frase que se las voy a compartir, que esta frase la usaron para definir el ego. Pero cuando la escuché, inmediatamente pensé en nosotros, en los codependientes. La frase dice, si el mundo estuviera bien hecho, correspondería a cada instante a mi expectativa del momento. Y ahora recuerdo una de nuestras frases de CODES, que también la tengo bien grabada. Si quieres que todo salga bien, hazlo tú mismo. Y bueno, yo era esta ególatra que creía que los demás no sabían hacerlo y siempre estaba yo tratando de que los demás hicieran lo que yo les decía que hicieran. Y bueno, entonces con esta parte del paso entendí que yo era impotente. No tenía poder para hacer cambiar absolutamente a nadie. Cosa que me enojaba mucho. ¿Cómo no iba yo a poder cambiar a mi hijo? Si es mi hijo, yo lo traje al mundo. O sea, además es un adolescente, yo todavía lo puedo corregir, ¿no? Pero me di cuenta de que ya lo había intentado de muchas formas y no lograba absolutamente nada. Y yo me decía a mí misma, pero si yo tengo razón, porque además, bueno, les pregunto a ustedes, queridos, ¿ustedes creen que cuando le decimos a nuestro familiar adicto, esto te hace daño, vas a acabar mal, estás destruyendo tu vida, tenemos razón o es mentira? Por supuesto que tenemos razón. Cuando yo le decía a mi hijo, hijo, es que te estás destruyendo. Claro que tenía razón yo. Pero, ¿cuántas veces se lo hemos dicho a nuestro familiar? Yo por lo menos se lo dije miles, y no estoy exagerando, miles. Dicen que cuando lo dices una vez, ok, te estás destruyendo la vida. Ok, puedes decirlo desde un lugar de preocupación por tu hijo o por tu familiar, ¿no? Pero
dicen que ya decirlo 3 veces es necedad. Pues yo lo dije muchísimas, pero muchísimas veces. ¿Y sirvió de algo? No, no sirvió de nada. Mi hijo continuó todavía años en su actividad alcohólica. Entonces, pues no, no me sirvió de nada. Así que hay que hacer cambios solamente de mi piel hacia adentro. Yo no puedo cambiar absolutamente nada de los demás. Entonces, si salgo de mi casa y veo el hoyo, como lo escuchamos ahorita en la reflexión, cambiar de acera, porque si sigo por la misma calle, me caeré al hoyo. Si sigo haciendo las mismas cosas, continuaré cayéndome en ese hoyo. Mismo camino, mismo destino, dicen en nuestros grupos. Así que es importante salir de mi casa y cambiar de acera, porque ya sé que en esa acera por la que yo caminaba hay un hoyo por el que siempre me caigo y que ya sé que existe. Entonces es importante cambiarme de acera, hacer cambios de verdad. Así que bueno, continuando con el desglose del primer paso. Al tener yo todas estas situaciones de vida, con el alcoholismo de mi hijo, de mi familia, etcétera, mi vida se vuelve ingobernable. ¿Qué es ingobernable? Es un caos, se vuelve desordenada. Y aquí quisiera que hiciéramos un breve ejercicio. Con tus ojos cerrados, piensa por unos momentos. ¿Qué tiene poder sobre mí? ¿A qué le doy poder? Sé muy honesto contigo. ¿Qué tiene poder sobre mí? ¿A qué le doy poder? ¿Qué está manejando mi vida en este momento? Esas son tus adicciones. Y ahora piensa por unos momentos sobre qué tengo poder. ¿Qué sí puedo yo cambiar? Esas son tus conductas y actitudes. Y cuando yo entendí esto, empezó mi camino a la libertad. Derrotarme así como lo estuve, tirada en el piso de una iglesia, llorando, sin saber qué hacer, Ay, porque Pilar, estaba, ¿sí? que que sí puedo. Sí, no estoy escuchando. No, Pili, estaba prendido el micrófono. Ya lo cerré. Ok, No, pues, la pregunta que sí, no escucho. estaba es haciendo una pregunta. La primera es mi adicción y la segunda es la qué, perdóname, Pilar. Son tus conductas y actitudes. Sí, Sí, ok. les pido a todos que Gracias. si hagan sus preguntas al final del compartimiento, por favor, ya sea por el chat o esperar su turno al finalizar nuestro compartimiento de Pilar. Gracias. Muy bien, pues bueno, continúo, chicos. Así que les comentaba, mi derrota fue así, tirada en el piso de una iglesia, llorando sin saber qué voy a hacer.
Y, y eso fue lo que me devolvió la vida. Recuerdo que estaba yo así, textual, tirada boca abajo, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo creo que era un día festivo porque pasaban niños así con su uniforme y sus maestros, y se me quedaban viendo así como, ¿qué hace esta vieja loca aquí tirada? No, pero no me importaba nada, estaba yo totalmente derrotada. Y esa derrota fue lo que me devolvió la vida, porque al poco tiempo estaba yo ya internando a mi hijo y yo asistiendo a grupo. Y pues esto por supuesto que no fue fácil para mí, esa derrota me sirvió eh, para hacer algo, pero me costaba mucho trabajo decir, no puedo yo hacer nada por mi hijo. Que sí pude internarlo en una clínica en la cual él encontrara un programa, eh, a él le dirían que se tenía que ir a grupo de AA, etcétera, ¿no? Pero esa derrota a mí me sirvió para empezar a hacer algo, para darme cuenta de que yo no tenía poder alguno sobre los demás y por eso estaba yo volviéndome loca. Mi vida estaba ya destruida, era ingobernable, pero, o sea, eh, era un caos mi vida, pero mi vida estaba disfrazada de supuesta perfección. Incluso dicen mis amigas que cuando me veían así con mi marido guapísimo, mi hijo, yo siempre súper arreglada y todo, decían, porque ellas eran más jóvenes, decían, es que yo quiero ser como Pilar. Y ya después, me decían, pero no, ya cuando empezamos a oír estas cosas, porque esas amigas acabaron también en grupo. Y cuando empezaron a oír hablar de estas cosas, me decían, no, no, ya no queremos ser así, ¿eh? Entonces, bueno, eh, para mí fue mi farsa, el parecer que todo estaba perfecto, pero mi vida era ingobernable. De hecho, me la pasaba yo enferma porque era demasiado el dolor que tenía yo. Y pues bueno, no hablaré de los siguientes pasos, hasta aquí el uno, que es el que me corresponde el día de hoy, pero los empecé a vivir poquito a poco y empecé a moverme. Empecé a escuchar a la gente que ya había transitado ese camino. Me empezó a dar esperanza, esperanza de que quizá si yo hacía esos pasos, los que me estaban compartiendo, pues a lo mejor yo podría tener esa serenidad que veía en algunos, ¿no? Algunos sí los veía yo que, como les dije al principio, seguían diciendo, yo ya nada más el paso 1, 2, 3, 1, 2, 3 y me quedo en el vals del 1, 2, 3 y eso lo seguí escuchando durante muchísimo tiempo, pero, pero escuché a muchos que sí se aplicaban y que llegaban a ser padrinos y que llegaban a pues ayudar a los demás con sus compartires y demás y dije, sí quiero yo tener esa serenidad y poder compartirla con estos compañeros, ¿no? Entonces, pues bueno, también empecé a escuchar las promesas. Cuando yo escuché las promesas que leían en mi grupo, yo decía, quiero eso es lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Me parecía imposible, pero decía, pues bueno, si esas personas lo han logrado, a lo mejor a mí me llega un poquito de esto. Así que bueno, eh, cuando a mí me dijeron esto del primer paso, si no te derrotas, no puedes confiar en que un programa te sirva, si no te derrotas es porque aún crees que tú puedes hacer algo, eh, no va a funcionar, ¿no? Entonces, si lees el paso cada día, lo repites a cada momento, pero aún no haces el viaje de los 30 centímetros, que es ir de la mente al corazón, eh, no va a funcionar. O sea, si nada más es mental y voy en mi caso, cada semana a mi junta y repito los pasos, pero no los practico, no me va a funcionar de nada, porque solo lo repito de manera intelectual. Y bueno, ya repetirlo intelectualmente ya es ganancia. Repetir y repetir algo hace que un día se llegue a sentar en mí, se llegue a integrar. Pero pues bueno, yo lo que quería era
era ya empezar a hacer ese viaje de la cabeza al corazón. Y, y pues bueno, llegó ese momento en el que el programa empezó a entrar en mis células y pues empecé a servir. El servicio me ayudó muchísimo para mi propia recuperación y pues bueno, sigo aquí compartiendo y feliz de que me permitan todavía eh, seguir sirviendo, ¿no? Y pues bueno, la esperanza que llega cuando empiezo a escuchar a estas personas, y, y qué pasa cuando, cuando yo llego, por ejemplo, a un taller de carpintería, pues aprendo ese oficio y luego salgo y empiezo yo a hacer mis trabajos de, de carpintería, por decir algo, o aprendo a hacer eh, no sé, cualquier oficio que yo aprenda, salgo a la calle y entonces lo empiezo a aplicar allá afuera. Y pues para mí lo que era ir a mi grupo era justamente ir a un taller en el cual me enseñaban cómo relacionarme con los demás de una forma sana. Y, y lo aprendía yo en el grupo porque muchas veces me caía gorda una persona y, y yo quería reaccionar como lo acostumbraba, pero con todos esos preceptos que me daban antes de entrar a la junta, pues yo sabía que no podía juzgar, que no podía meterme en las tribunas de los demás, y así fui yo aprendiendo en forma de taller, ¿sí? Era un lugar en el que yo aprendía cómo tratar a mis compañeros y eso lo empecé a llevar a mi casa. Y pues el primer paso hay que traerlo siempre en el bolsillo. O sea, yo salía del grupo y el primer paso era el que siempre tenía que aplicar porque era yo una controladora absoluta. Entonces, pues al principio lo usaba yo muchas veces al día, muchas veces a la hora y, y pues bueno, mi hábito era querer controlar todo, querer más bien creer que lo podía hacer, que yo podía controlar a mi familia. Así que a cada momento era estar usando el primer paso. Soy impotente ante esto. O sea, no puedo cambiar a esta persona, no puedo cambiar la conducta de esta. Y cuando yo, cuando yo empecé a utilizar este primer paso, que como les dije me costaba trabajo, pues yo quería llegar y decirle a mi hijo, es que eh, está mal que hagas esto, hijo. O, o empezaba ya a pensar, le voy a adelantar este trabajo para que suceda tal. O le compraré tal cosa para que ya para que ya no beba. O le quitaré esto, que también era muy mi forma de control, le voy a quitar el coche, le voy a decir esto. O sea, siempre como queriendo controlar, eh, no como queriendo, quería yo controlar. Pero con este primer paso que lo traía ya en mi bolsillo era, soy impotente ante esto, pero ¿qué sí puedo hacer, no? Porque aprendí también a poner límites, por supuesto, ponerme yo límites, que hoy no es mi tema, a lo mejor un día puedo compartirlo, pero era, esto no lo puedo cambiar, que sí puedo, ¿no? Y entonces ya venía el proceso de los demás pasos. Pero bueno, cuando ya tengo yo esta herramienta y me empiezo a poner nerviosa por algo que me está pasando, tanto exterior como interiormente, pues ya lo utilizo. O sea, cuando yo ya empiezo a hacer uso de este regalo que me dieron con el primer paso, que de verdad para mí ha sido maravilloso y que lo sigo usando. Y
Y por ejemplo, ahora que, digo, han pasado 26 años de que yo inicié en grupo, yo inicié en el año 2000 y han pasado 26 años. ¿Y qué creen? Sigo usando el primer paso. Ahora que estuve viviendo esta experiencia estuve más de un año en la India, casi año y medio, y tuve que derrotarme muchas veces porque sí es una experiencia difícil, o sea, no iba yo como turista, fui a aprender, fui a vivir una experiencia muy, muy profunda, entonces sí pasé por miedos que me paralizaban y no me dejaban ni pensar, entraba yo de repente en shock, pero como he trabajado tanto en esto del programa, pues salía pronto de ese shock, es decir, salía pronto del hoyo. Y en el pasado, pues este shock era una herida que yo no conocía y mucho menos sabía que yo la tenía. Pero ahora que me conozco un poco más, me percato de que estoy en shock o que estoy entrando a sentir vergüenza o que quiero controlar haciéndome la víctima. Eh, Percibo desde lejos que ese patrón de conducta se está asomando su cabeza y pienso de qué manera la puedo cortar, porque me percato, ya me doy cuenta de cuando está queriendo salir mi control, de cuando está queriendo salir mi vergüenza o paralizarme, no puedo seguir adelante y me detengo y tengo tanto miedo. Y todo esto quería salir, pero inmediatamente admito que soy impotente ante esto. Y me derroté muchas, muchas veces en este viaje que acabo de hacer, ¿no? Y tenía yo, por ejemplo, el plan perfecto, sí, me voy de aquí a este otro ashram, a este monasterio o a tal lugar, y de repente todo me cambiaba o me enfermaba y estaba yo tirada en la cama en un lugar sola, el idioma pues súper difícil porque el inglés incluso, pues me costaba mucho trabajo entenderles a los indios y no me entendían, y llegaba el monzón y las lluvias eran tremendas y no podía yo irme y me cancelaban el vuelo. Entonces, eh, para mí era así totalmente, totalmente difícil el, el estar ahí, pero ¿qué creen? Que todo eso era lo que, o definitivamente fue lo que más me sirvió. Y, y curiosamente el primer paso casi siempre sale a flote y por supuesto el 11. A mí son dos pasos que siempre me salen, el 1 y el 11. Son los que en lo personal me dan vida, me sacan del hoyo, del patrón de codependencia que yo tengo tan profundo, ¿no? Y el paso 1, que lo tuve que estar usando muy continuamente en este viaje, eh, pues me salvó de sentirme hundida, incluso me salvó de comprar un boleto de regreso a mi país, porque yo decía, no, sí, o sea, hay cosas que sí puedo hacer, cosas que sí puedo cambiar, y no puedo hacer tal cosa, pero sí puedo hacer esta otra. Así que bueno, hincarme cada día ante mi divinidad como yo la entiendo y como yo la siento y decirle, yo no puedo, tú sí puedes, te entrego mi vida. Y sentarme a meditar me hacen que transite mi día lleno de confianza. Y si la pierdo por algún tema intenso como los que estuve viviendo, inmediatamente recurro a lo mismo. O sea, yo no puedo, tú sí puedes, te entrego mi vida. Y, y esto es lo que continuamente hago porque de verdad me levanta, me ayuda a salir del hoyo. Y pues bueno, hubo días en que sí lloré y me percataba cómo era mi niña la que estaba surgiendo y queriendo resolver las cosas desde el miedo. Pero yo respiraba profundo y me hacía cargo de mi asunto. O sea,
sí, sí es importante el que esté yo atenta a mis pasos, porque a veces cuando ya lleva uno mucho tiempo, pues no sé, por lo menos yo me creo que ya me las sé todas, y no, o sea, estando allá tuve un accidente de bicicleta creyendo que, pues sí, sí, yo aprendí a andar en bicicleta cuando era niña y ahora que tengo casi 70 años, pues seguramente que sí sé andar en bicicleta, y era un lugar en el que solamente se podía andar en bicicleta o en moto. Y en moto obviamente no sabía, pero probé a andar en bicicleta y me caí. Resulta que yo tengo una vértebra rota y pues iba yo a tomar un curso ahí, tuve que estar postrada 15 días y ya no tomé ese curso. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Porque esto ya no lo puedo cambiar. Estoy postrada en la cama y ya no lo puedo cambiar. O por ejemplo, estar en otro lugar, en un ashram, que son como monasterios, y que una mujer se acerque a mí eh, criticándome. En otro momento yo hubiera reaccionado furiosa porque me molesta que me critiquen. Y en ese momento ver a la mujer metiche que, 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 que me está diciendo cosas que ni siquiera le corresponden, y yo tomarme como una adulta y reaccionar como esa adulta que soy, o sea, para mí era el decir, claro que funciona el programa, claro que me está sirviendo y me sigue sirviendo día a día, ¿no? El no entender, como les decía yo, el idioma, no entender lo que me decían, se me perdí, o sea, mi teléfono se descompuso, no me servían las aplicaciones y no podía yo hacer ninguna transferencia de banco, no podía usar los cajeros, me quedé sin tarjetas. Hubo un día en que, bueno, no un día, tuve 3 días que no tenía comida y no podía yo ir sí tenía una bolsa de arroz, y, pero no podía ir a sacar dinero de los cajeros porque no me lo daban. Y fue así como para mí todo eso era un caos, ¿no? Eh, Me robaron en un lugar ahí en India, en el lugar donde se iluminó el Buda, que para mí era así como increíble, estaba yo en un lugar maravilloso, y fue el único lugar en el que me robaron y yo decía, es que no me hace sentido esto, y me robaron descaradamente, me quedé paralizada, ¿no? Este, Ante todo esto tuve que derrotarme y decir, admito que soy impotente ante este accidente que tuve, ante esta mujer que se está entrometiendo en mi vida, ante esto que no puedo entenderles con el idioma, ante esto que está pasando con los cajeros, con mis tarjetas, etcétera, ante esto de que tengo solo una bolsita de arroz y voy a tener que, eh, pues usar de poquito a poco para no quedarme sin comer, ¿no? Admito que soy impotente ante estas situaciones y que mi vida se ha vuelto ingobernable, porque sí, estaba yo teniendo miedo y no sabía cómo actuar. Y al quedarme sentada y meditar, obviamente, con mi 11.º paso, me llegaban respuestas y empezaba yo a actuar, ¿no? Así que bueno, gracias a ese primer paso pude y sigo pudiendo admitir. Admito que esta situación no la puedo cambiar y que me estoy poniendo nerviosa de más, pero sí puedo decidir qué actitud tomar ante eso que no puedo cambiar. Y pues bueno, les voy a contar una breve leyenda de Sísifo, seguramente se la saben porque es esta leyenda griega, que y la voy a abreviar muchísimo. Los dioses castigan a Sísifo y tenía que llevar una piedra enorme, una roca cargando, y subirla a una montaña. Entonces, pues él sube la piedra, llega a la punta de la montaña y al llegar ahí posa la piedra y la piedra vuelve a caer. Aquí el problema era que cada que subía la piedra volvía a caer. Ese era el castigo. Siempre iba a tener que estar
subiendo esa piedra. Y, y pues todos tenemos nuestra piedra en la vida. Lo único es, ¿cómo decido yo subir esa piedra? ¿Cuál es la actitud? Porque la tenía que subir sí o sí. Sí, yo en este viaje, por ejemplo, tenía que vivir ciertas situaciones y es cómo las voy a vivir. Compro mi boleto y me regreso porque no puedo, o veo qué cosas puedo hacer, ¿no? Afortunadamente, esas piedras que fui teniendo, las fui subiendo con una actitud más adulta. ¿Por qué? Porque me reponía, porque practicaba mi programa. Entonces, es con qué actitud voy a subir esta piedra que la tengo que subir sí o sí. Entonces, pues, bueno, creer que puedo controlarlo me hace esclava. Derrotarme me libera. Para mí, esta palabra derrota que era prohibida en mi casa, o sea, nadie se puede derrotar, siempre tienes que poder. Cuando yo conocí esa palabra me dio mucho miedo, pero hoy sé que cuando me derroto, entonces puedo tener poder espiritual. Para mí, solo cuando digo a mi poder superior, yo no puedo. Yo es ese ego que estaba creyendo que podía y es decir, de verdad, esto yo no puedo. En ese momento me hinco, oro, medito y digo, me derroto ante ti, ayúdame, yo no puedo. Y muchas veces esta derrota me ha salvado la vida, porque solo un ser derrotado tiene poder espiritual. Así que bueno, chicos, estoy terminando mi compartir. Si gustan, podemos tener estos siguientes minutos de preguntas y respuestas. Para mí esta dicha de estar aquí frente a ustedes después de este viaje que les puedo confesar que sí fue bastante rudo. Me siento dichosa de estar nuevamente en mi hogar y abriendo una pantalla, bueno, aquí no abro la pantalla, pero abriendo mi micrófono para poder compartir con ustedes, me llena el corazón, me siento realmente dichosa. Así que si tienen algunas preguntitas de lo que les he platicado o algunas otras sobre el primer paso, con gusto voy a contestarles. Y lo que no sepa, pues también les voy a decir claramente que creen que admito que soy impotente ante esa pregunta y lo voy a investigar. ¿Les parece bien? Perfecto, Pili. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por todo lo que nos regalas y pues vamos a ir dando paso a las manitas. Eh, ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos. Ay, qué barbaridad. Yo estaba hable y hable. Bueno, pues muchas gracias, Pili. Estamos muy agradecidos por todo lo que nos regalas y vamos a dar paso a las manitas levantadas de Zoom. Y si alguien quiere hacer la pregunta por escrito, pues la leo por el chat. Entonces, adelante, Gracia, te escuchamos. Hola, muchas gracias Laura por el servicio y gracias Pilar también por el tuyo. Em, Me identifico mucho con la historia sobre tu hijo. En mi caso, eh, mi, mi querer controlar es con mi mamá, tiene ahí una adicción a la comida muy grave. Y pues me identifico con haberle dicho no tres, sino un millón de veces, mamá, te estás autodestruyendo. Y
yo lo que entiendo es que la parte que no se puede controlar es que si se recuperarán cuando ellos decidan abrirse, rendirse al hecho de que necesitan ayuda y que quieren recibir esa ayuda, ¿no? O sea, mientras ellos no hagan eso, uno puede mover mar y tierra y no va a suceder. Entonces mi pregunta es, o sea, bueno, pero al mismo tiempo sí se pueden hacer ciertas cosas como lo de, pues, internar a tu hijo, ¿no? Pero supongo que para internarlo, él tiene que rendirse y decir, efectivamente no puedo solo, efectivamente necesito ayuda y la quiero, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo navegaste esta tener la sabiduría para separar lo que puedes cambiar y lo que solo tienes que aceptar? Ok, Gracias. ok, pues gracias por tu pregunta. Y tienes toda la razón, ellos tienen que querer. La primera vez que yo interné a mi hijo fue en contra de su voluntad, él no quería, pero pues era un casi niño, este, y dependía de nosotros, así que no lo hice yo, desde un lugar sano. Sin embargo, pues en ese momento a mí me dijo una persona que pues sabía sobre las adicciones y todo eso, que pues era muy conveniente internarlo, ¿no? Entonces lo que le dijimos a nuestro hijo fue, eh, ok, hijo, vemos que estás teniendo estos problemas con el alcohol y, eh, y necesitamos que te internes. Obviamente no lo íbamos a llevar a la fuerza, ¿no? Como en algunos casos se hace. Pero sí fue con manipulación, o sea, si no lo haces, te vas a quedar sin coche y dejaremos de pagarte la escuela. Entonces él lo aceptó por eso, porque estaba perfectamente bien manipulado. No lo hicimos con sabiduría, pero pues a veces así empieza todo, ¿no? Que empezamos a actuar y ¿qué sucedió? No le sirvió el internamiento a mi hijo. Después de que salió, todavía continuó. Le sirvió hasta cuando él, después él empezó a los 17, a a los 27 años de actividad, con el alcohol, que era su principal adicción, también era, eh, o sea, tenía problemas con el juego y sexo y demás, pero estuvo 10 años así, y nosotros también como quitando, dando y yéndonos a grupo, y él también iba, pero hasta que él lo decidió después de 10 años, cuando él tenía 27 años, él habló con su padrino totalmente derrotado y es cuando él empieza a salir adelante. Y hoy tiene una vida hermosa, feliz, después de el padrino lo metió a un anexo, cosa que yo nunca hubiera hecho, pero ¿qué creen? Eso fue lo que le funcionó a mi hijo. Y saliendo de ahí se fue a la India, justamente estuvo viviendo allá 6 años y hasta el día de hoy está excelente. Afortunadamente, él ha elegido ese camino, este, pero, pero es hasta que ellos quieren definitivamente. ¿Qué sí puedo hacer? Poner límites, como se los había ya puesto, ¿no? Si tú sigues bebiendo, no puedes vivir en esta casa. O en esta casa, que fue el primero que pude poner, en esta casa no entra nadie que esté alcoholizado, drogado, eh, bueno, básicamente en el caso de mi hijo era eso, ¿no? Y, y sí puedo poner límites sanos, los que sí puedo cumplir. En ese momento, cuando le puse aquel límite de no entra ningún borracho a mi casa, era
no lo puedo correr de la casa porque yo no estaba preparada para eso. Entonces, bueno, no sé si contesto con esto, Gracia. Muchas Sí, gracias, sí, Pili. sí, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Adelante, Paloma. Gracias, muchas gracias, Pilar, por el compartimiento. Soy Paloma, codependiente y adicta en recuperación. Bueno, primero, de verdad, el regalo para mí que me diste de la meditación de inicio con ese de no es mi culpa, no, cuando te caes al hoyo, ¿no? Ujú. Y nos decías, pero no. No es mi culpa, me sentí muy liberada porque yo soy una persona perfeccionista, soy una persona de reacción, ¿no? Y entonces tengo que saber, bueno, eso es mi creencia codependiente, ¿no? Yo tengo que saber y hacerlo y todo bien. Y sí, ¿no? Esa meditación me regaló como esa tranquilidad, ¿no? Te agradezco mucho. También, y ubicarme en dónde estoy, ¿no? Esto que decías de los 5 actos, en dónde estoy ubicada y bueno, me llevo eso, te agradezco. Tengo una pregunta que la tengo siempre y en los compartimentos de primer paso sobre todo. ¿Tú cómo distingues en tu experiencia, bueno, Pilar, cuándo es una conducta, o sea, cuándo puedo controlar, o sea, nunca puedo controlar, pero cuándo debo de actuar y cuándo no debo de actuar? Porque yo luego tenía como esta reglita de si quiero y puedo, entonces lo hago, ¿no? Pero no, no siempre es así, porque por ejemplo tengo un caso ahorita muy puntual de mi hija, que es mayor de edad. Ella tiene Asperger y TDA, entonces como que tiendo a protegerla o a hacer cosas por ella y ahorita se salió de un trabajo, no le quieren pagar lo que trabajó, y entonces me hago la pregunta, ¿puedo ir a reclamar? Pues sí, y quiero sí, pero me lleva a que esto es codependencia, porque estoy, eh, o sea, controlando algo que le correspondería a mi hija. Entonces, muchas veces como que me confundo y me gustaría preguntarte, en tu caso o tu experiencia, ¿cómo distingues cuándo sí puedo hacer algo y cuándo no? Y de verdad te agradezco mucho tu compartimiento. Gracias. Gracias, Paloma. Sí, es que es bien difícil, más cuando se trata de nuestros hijos, que dices, pues es mi hijo, sí, sí puedo hacerlo, ¿no? Entonces, estas dos palabritas que tú dijiste, yo conozco esta con 3 palabras, es puedo, quiero y debo. Entonces, cuando tú te haces esas 3 preguntas, yo, por ejemplo, mi hijo necesitaba dinero, ¿no? Mamá, es que necesito dinero para tal y tal cosa y me daba 20 explicaciones y demás. ¿Puedo dárselo? Pensaba yo. Sí, sí puedo dárselo, porque tengo ese dinero. ¿Quiero dárselo? Sí, sí quisiera dárselo, porque es mi único hijo, lo adoro y no quiero que tenga problemas. ¿Debo dárselo? Y entonces ahí venía. Si yo le doy dinero a un adicto, ya sé a dónde va. En el caso de tu hija, pues no, no estamos hablando de adicciones, estamos hablando de que es una adulta que está aprendiendo a vivir con su condición y, y eh, ¿puedo ir a reclamar? Sí, sí puedo. ¿Quiero ir? Por supuesto que quiero ir a salvar a mi hija. ¿Debo ir? Cuando tú te ves ahí reclamando y salvando a tu hija, ¿qué mensaje le estás mandando a ella, Paloma? Es tú no puedes, yo sí puedo, yo soy tu poder superior y voy a ir a salvarte.
No, la niña va a hacer lo que pueda hacer y con todo y su Asper y con todo y su TDA, ella va a solucionar su vida. Conozco gente con esas dos situaciones en la misma persona y, y pues han tenido que aprender, y te lo digo porque es mi sobrina y mi hermana es, pues la quiere salvar en todo momento, y mi sobrina incluso hasta se fue a vivir a otro lado bien lejos de su mamá, y a veces soluciona bien y a veces soluciona mal, como lo hemos hecho tú y yo, Paloma, cuando nos dijeron nuestros papás que hiciéramos cierta cosa, no la hicimos, nos equivocamos y nos caímos al hoyo. Entonces, eh, ella se caerá al hoyo algunas veces y aprenderá a salir. ¿Qué es lo que sí puede ver? Ejemplo, el ejemplo de su madre, nada más. Los hijos hacen lo que ven que hacemos nosotros. Entonces, pues ese es mi compartir, mi querida Paloma. Muchas gracias. Ay, gracias, Pilar, me regalaste muchísimo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Pili. Adelante, Javi, te escuchamos. Gracias. Hola, Pilar. Yo Hola, soy Javi. Javier, alcohólico codependiente. Hola, Javier. Yo tengo dos experiencias contigo, es la tercera que escucho, de gente que ha ido a la India. Una que fue a estudiar una Perdóname, Javier, maestría. no te estoy escuchando. Sí, te digo que yo tengo dos experiencias. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Bueno, yo tengo dos experiencias y contigo la tercera, de una persona que fue a la India a estudiar un doctorado y estudiar una maestría y algo sobre meditación, y otra que fue a hacer una misión para ayudar a los pobres y a los necesitados. Sí. Cuando tú llegas a la India con una cultura de nuestro país, ¿qué tanto cambió tu forma de ser cuando regresaste? ¿Y cómo es que valoras ahora las costumbres que tienes a las que tenías antes de ir a la India? Ok. Sí, Javi, bueno, es la tercera vez que voy y pues yo voy por los temas de la espiritualidad, el yoga, la meditación y todo eso, ¿no? Entonces, pues en las tres ocasiones que he ido siempre o sea, me han hecho cambios en mi vida, eh, como los hace el estar en un programa, como los hace cualquier cosa a la que yo acudo para, para ser mejor persona, ¿no? Entonces, la India me ha transformado muchísimo, por supuesto, por eso es que sigo yendo. Es la tercera vez que voy. Nunca había ido por tanto tiempo. La primera vez solo fui 2 meses, la segunda fui 8 y esta vez fui casi año y medio, 14, 12, 16 meses, ¿no? Esta vez como estoy yendo ya a una edad pues bastante mayor, tengo 68 años y medio, ya no me fue tan fácil y por eso es que la experiencia fue un poco más ruda, pero me enseñó a valorar muchísimo. ¿Y qué crees? A, me enseñó a darme cuenta, para mí uno de mis miedos más grandes, por ejemplo, es quedarme sin dinero, quedarme pobrecita y en la calle, ¿no? Es así como una de los pensamientos catastróficos que he tenido. Y cuando yo tuve esta experiencia, que tuve 3 días que no tuve comida, pensaba, y no pasa nada. O sea, siempre hay alguien que te regale un plato de arroz. Te metes a un ashram y, y te van a regalar un platito de arroz, ¿no? Pero de momento, claro que sí me impacto, me da miedo. eh, pero viví esas experiencias de mucha soledad, por ejemplo, por el idioma que no les entendía, pero me di cuenta de que esa soledad también es maravillosa porque me llevaba hacia adentro.
Cuando estoy acá en mi país, bueno, acá en nuestro país, en México, pues estoy un poco más hacia afuera porque que si la familia, que si mi trabajo, que mis retiros, mis cosas, mis grupos, y estoy un poco más hacia afuera. Y, y estar allá sola conmigo misma, no podía yo, eh, pues, tener el contacto que tengo aquí. Sí tenía yo el contacto, pues, por medio de chat con mi familia y eso, pero es muy diferente. Entonces, valorar enormemente todo lo que tengo, sí me ayudó muchísimo este último viaje y darme cuenta de que no pasa nada si no lo tengo. Siempre va a haber una forma de solucionar las cosas. De momento decía yo, ¿cómo voy a solucionar esto? Siempre sucedió algo que me solucionó el asunto. Entonces, eso es algo que me traigo y que me siento contenta haber estado enferma también allá. Me quedé sorda, totalmente sorda, no pude escuchar a nadie y, y estuve así como 7 días más o menos. Y, y creí que ya me iba a quedar sorda y no, de repente me empezó a regresar la audición. Entonces, todo tiene solución, pero también pensaba, si me quedo sorda, pues ya me regreso a mi país y veré que ya médicos y demás, todo tiene una solución. Así que eso, Javi, eso es lo que me traigo de experiencia de este último viaje. Pero, y hablando del 11.º paso, Sí. también qué tanta diferencia hay de tus creencias que tenías desde niña aquí en tu país a las creencias que llegaste a conocer allá en la India. Sí, fíjate que yo no soy de una familia muy religiosa, que digamos, al contrario, mi papá eh, era muy de decirme que era yo una mocha porque iba a la iglesia y cosas así. O sea, a mí no me obligaron a ser religiosa. Eh, la la diferencia es que cuando era chica, pues era solamente lo que escuchaba. Hoy estoy convencida de que en las cosas que yo creo, porque además yo no te puedo decir que me voy al hinduismo, me voy al budismo, me voy al catolicismo, no. Hoy te puedo decir que estoy abierta a todo eso que transforma mi vida. Para mí la espiritualidad hoy es más importante que cualquier religión. Entonces, mi creencia hoy que he conocido la espiritualidad. ¿Y qué crees? No me la enseñaron en la India, me la enseñaron en los grupos. Es la espiritualidad, no la religiosidad. Cuando yo me volvía muy religiosa, este, me, me limitaba mucho. Cuando yo empiezo a abrirme en los grupos, ahí es donde empezó ese cambio y donde me atreví a ir a la India, porque para mí eso no, o sea, meditar en mi religión no era permitido. Este, sí orar, pero no meditar. Y cuando yo escucho el 11.º paso, digo, ok, voy a probar. Y empecé a probar y obviamente a mí el 11.º paso me transformó totalmente la vida. O sea, hoy lo puedo decir así, abiertamente. El 11.º paso me abrió a otro plano, definitivamente. Y pues bueno, eso, Javi. Mira, como dice, como dicen, te amo, sin conocerte te amo, porque una cosa es arrancar una rosa y otra cosa es arrancar la rosa para que siga floreciendo. Y ojalá sigas floreciendo tú con todos esos compartimientos, porque pues eres una persona valiosa que de regalar las experiencias, fortalezas y esperanzas ayudan a que uno tenga más conciencia. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Javi. Bueno, pues creo que es mi turno. Pili, yo quiero preguntarte, porque em,
creo que para que haya una recuperación, la persona en una adicción, me refiero a una adicción, que si un adicto quiere recuperarse, pues primero tiene que querer, ¿no? Porque si no quiere, pues no funciona. Mm, pero mi pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero y de verdad yo quiero y yo creo que hago lo posible porque yo soy una comedora compulsiva, yo soy una adicta a la comida y más a las cosas dulces. Entonces, cuando hay una comida que me encanta, me gusta y me la ponen enfrente, aunque yo diga que estoy a dieta y aunque yo diga que ya no quiero, porque yo quiero, realmente eh, he seguido subiendo de peso, me he sentido mal físicamente, me da miedo contraer una enfermedad por esta causa y sin embargo, y es que lo más difícil es que la comida está en todas partes, ¿no? Y Así es. entonces llega mi esposo y pone una canasta de pan en la mesa y yo le digo, llévatela, por favor. Y me dice, ¿pero a dónde? Le digo, escóndela. Y después ya nada más fue como una broma y le dije, ponla abajo de tu almohada. Pero no, se quedó ahí y me comí uno. Entonces, hoy ya estoy con ese remordimiento de conciencia, pero siempre es lo mismo porque yo quiero dejar y mi voluntad no es suficiente. Esa Sí, es mi pregunta, Pili. sí, Laura, ahora sí que te voy a decir puente. Em, He tenido ese mismo problema, yo he estado en grupos de comedores compulsivos durante años y pues he sido bulímica y anoréxica. Eh, bueno, hasta los 47 años todavía eh, pues yo vomitaba, ¿no? O sea, yo era de las comedoras compulsivas que vomitaba porque no me permitía estar gorda. Em, En efecto, es la más difícil de las adicciones porque pues, está permitida, como nos decía un alcohólico anónimo a las comedoras compulsivas. Nos decía, claro, como ustedes no se caen de borrachas por la calle, pues siguen trague y trague, ¿no? Y es un tema bien difícil, Laura, para mí por lo menos ha sido bien difícil, pero yo te sugeriría que fueras a grupo de comedores, comedores compulsivos, porque sí, en tu casa va a haber comida y pues no le podemos prohibir a los demás que tengan su panecito en mi caso era también el dulce, el pan, los chocolates y ha sido súper, súper difícil. Quiero decirte que en este último viaje que tuve a la India fue lo que más tuve que trabajar estando allá y, y hoy estoy demasiado delgada, o sea, me pasé porque adquirí eh, o sea, un problema que no me permitía comer, entonces dejé de comer y eso me llevó a un peso bajísimo. Ya estoy con el médico y todo, pero recuerdo que un día yo dije, es que yo tendría que estar enferma para dejar de comer. Y así de repente se cumplió. Me tuve que enfermar para dejar de comer, compulsivamente, ¿no? O sea, porque nunca dejaremos de comer, si no nos morimos. Entonces yo te sugeriría tratar este tema como
separado de la codependencia, así como los alcohólicos tienen que ir primero a AA y trabajar con su adicción con el alcohol, los adictos con su adicción y así cada uno, y nosotras con nuestra adicción a la comida. Sí es importante ir a grupo y sí es importante que hables con gente que tiene ese mismo problema como lo tenemos tú y yo, mi querida Laura. Gracias, Pili. Pues compañeros y compañeras, bueno, primero, Pili, en verdad estoy muy agradecida porque hayas aceptado pues regalarnos tu experiencia y pues esperemos que haya otras ocasiones. Y pues compañeros y compañeras, agradecemos a nuestro invitado por su servicio. Les agradezco que me hayan permitido coordinar esta junta de catarsis. Los errores fueron míos, los aciertos de un poder superior amoroso. Les recordamos la importancia de la séptima tradición que establece que cada grupo es totalmente autosuficiente y no acepta contribuciones externas. La séptima es anónima y totalmente voluntaria. Al concluir esta reunión, me gustaría recordarles que CODA es una organización anónima. Les pedimos que respeten el anonimato y la confidencialidad de cada una de las personas que participan en esta reunión. Pedimos que lo que se vea aquí y lo que se diga aquí, cuando salgas de aquí, que se quede aquí. Y les pido que me acompañen con la oración de cierre seguida de la declaración de la responsabilidad. La oración de cierre que dice así: te agradecemos, Poder Superior, Poder por superior, todo por lo todo que lo que hemos hemos recibido recibido durante durante esta esta reunión. reunión. Que al concluir nos llevemos dentro nuestro la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. Y la declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de Coda esté siempre ahí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias, Pili. No me canso de agradecer por regalarnos tu experiencia. Y pues a Gracias, todos, gracias. Gracias, gracias al Pili, grupo. gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Y a gracias. todos, gracias por la unidad y felices y serenas 24. Gracias. 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 Feliz día. 24, feliz día.